¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener éxito en todo lo que hacen sin necesidad de pregonarlo a los cuatro vientos? ¿Te has fijado en que los nombres más importantes de la industria, de la producción del verdadero casi nunca son los que más hablan, sino los que construyen con más solidez? Ese es el secreto que poca gente quiere escuchar, pero que yo te voy a revelar sin florituras. En el verdadero éxito, se hace notar por sí solo. No necesita aplausos, me gusta, ni validación externa. Y, mientras todo el mundo intenta llamar la atención, aquí aprenderás a desaparecer estratégicamente y a construir un imperio en silencio, ladrillo a ladrillo. Si eso es lo que quieres, estás en el vídeo adecuado. Bienvenido a mi taller de pensamiento. Aquí no se pierde el tiempo con teorías abstractas. Aquí se trabaja, aquí se produce. Aquí la idea es sencilla: en convertir tu mente en un engranaje preciso de eficiencia, visión y resultados. Y el primer paso es aprender a callar y dejar que tu trabajo hable por ti. Ahora, antes de sumergirnos en este proceso de reconstrucción interna y productiva, quiero pedirte un pequeño gesto. Si sientes que este mensaje es para ti, sigue viendo. No es necesario que te inscribas. Ahora solo sigue adelante, porque al final, si hago bien mi trabajo, tú mismo querrás quedarte. Si do simple. Empecemos por entender lo que significa trabajar en silencio. No es quedarse mudo, es mantenerse enfocado, es desconectarse del ruido externo para escuchar el ruido de su producción interna. Es eliminar el ruido de los demás para escuchar el sonido del progreso que se está logrando. Pieza por pieza, dentro de su propia estructura, han construido una de las mayores revoluciones industriales del mundo, sin necesidad de redes sociales, sin necesidad de titulares, sin necesidad de público. Mientras me criticaban en los periódicos, yo construía la fábrica más eficiente de la historia. Mientras criticaban mi salario por encima de la media para los obreros, yo duplicaba la producción y triplicaba los beneficios. Mientras me llamaban loco por estandarizar piezas y procesos, yo simplificaba el mundo. ¿Sabes por qué? Porque el éxito grita tan alto que incluso aquellos que intentan ignorarlo, acaban escuchándolo. Y cuando lo escuchan, ya es demasiado tarde. Ya has ganado. Debes entender que cada minuto que pasas explicando lo que vas a hacer es un minuto que podrías invertir en hacerlo. Cada publicación, cada comentario, cada intento de validación, todo eso es energía desviada de lo que realmente importa en el producto final, la entrega. El impacto real. Mientras hablas, el mundo no cambia. Mientras actúas, el mundo se doblega. La fábrica que hemos montado no se ha construido con discursos. Ha nacido de la repetición incansable de los gestos correctos, de la eliminación sistemática del desperdicio, de la obsesión por lo simple. Y eso comienza aquí, dentro de nosotros, en la mente. Una mente limpia, disciplinada, orientada a largo plazo. Una mente que entiende que no se trata de parecer exitoso hoy, sino de ser innegablemente exitoso mañana. Y para eso, elimina el exceso. Elimina las justificaciones, elimina las distracciones, elimina las promesas incumplidas. Empieza pequeño, pero empieza bien. Establece tu plan, elige un camino productivo, y no hables de él con nadie hasta que esté en marca, porque el mundo está lleno de ideas sueltas, de sueños incumplidos, de planes contados en cafeterías y abandonados en cuestión de semanas. Lo que falta es ejecución. Lo que falta es gente con el valor de trabajar en silencio durante años, si es necesario, hasta que el ruido del éxito sea imposible de ignorar. En la cadena de montaje, nadie necesitaba aplausos. El sonido de las piezas encajando, de los motores funcionando, de la producción girando a un ritmo perfecto. Ese era el sonido del éxito. Y si una pieza no cumplía con los estándares, se sustituía sin dramas, sin excusas, sin ego. La eficiencia no se negocia. Los resultados no se discuten. Se entregan, y punto. ¿Quieres crecer? Entonces calla tu ego y escucha la producción. Escucha el ritmo de tu construcción. Entiende que cada hora dedicada a lo que importa es una semilla de libertad futura. Trabajar en silencio es plantar con constancia. El éxito que hace ruido es la cosecha inevitable de quienes no se detuvieron en medio del proceso para pedir aplausos. Aquí va otra dura, ¿verdad? Que necesitas escuchar. Mientras estés intentando demostrar algo a alguien, aún no estás listo. Mientras tu energía esté centrada en demostrar, aún no estás construyendo lo suficiente. El hombre que realmente tiene visión se centra en hacer que las cosas funcionen, y cuando funcionan,
no necesita explicaciones. Los números hablan. Los resultados hablan. La transformación grita. ¿Quieres que te escuchen? Primero, aprende a ser ignorado. Aguanta que te subestimen. Trabaja mientras se burlan de ti. Produce mientras te olvidan. Entrega resultados mientras te juzgan. Porque cuando el éxito finalmente hable, nadie podrá interrumpirlo. Su ruido es ensordecedor. Así es como construimos Forden con disciplina, con estándares y con silencio operativo. Cada trabajador sabía lo que tenía que hacer. Cada pieza seguía su flujo. Y todo el sistema funcionaba como un organismo vivo, ajustado, eficiente. No había espacio para la improvisación emocional. Había procesos, había excelencia, había entrega diaria. Ahora, piensa en tu día, piensa en tu rutina. ¿Cuántas tareas realizas en silencio absoluto, con total concentración? ¿Cuántas veces te detienes solo para avisar que estás haciendo algo? Elimina eso. Aprende a amar el anonimato operativo. Haz del silencio tu combustible. Trabaja con la cabeza gacha, con orgullo, porque levantar la cabeza solo tiene sentido cuando los resultados están firmes bajo tus pies. El éxito es ingeniería aplicada al tiempo. No is talent, no is charisma. Es la repetición disciplinada de acciones simples, con un propósito claro. Es despertarse todos los días y elegir ignorar el ruido externo para escuchar el sonido de tu productividad interna. Es elegir lo difícil. Ahora, para vivir lo inevitable, después al éxito ruidoso, comienza con la disciplina. Silenciosa, debes comprender que el engranaje más poderoso de tu vida es invisible. Gira cuando nadie lo ve. Se alinea cuando eliges hacer lo correcto, incluso cuando nadie te aplaude. Y se destruye en el momento exacto en que desvías tu atención para buscar reconocimiento antes de tiempo. He visto esto suceder decenas de veces a hombres con ideas brillantes fracasando porque querían ser notados antes de ser eficiente. Confundieron la visibilidad con el progreso. Pero el verdadero progreso es silencioso, repetitivo, incómodo y absolutamente necesario. Si quieres construir algo sólido, algo que resista las tormentas, debes operar como una cadena de montaje. Cada acción debe estar conectada a un propósito. Cada elección debe formar parte de un sistema mayor. Y en ese sistema no hay espacio para improvisaciones emocionales. Solo hay espacio para el patrón, la repetition, la mejora continua. ¿Sabes por qué creaba patrones en todo? Porque los patrones no dependen del estado de ánimo. Los patrones no necesitan motivación. Los patrones son fiables. Son la base de toda producción en masa de calidad. Y tu vida debe tratarse como una producción en masa de acciones correctas, no como una serie de decisiones aleatorias basadas en la emoción del momento. La mayoría de las personas fracasan porque quieren sentir algo antes de actuar. Esperan el día perfecto. Esperan el clima ideal. Esperan a que llegue la ganas. Pero aquí va una advertencia directa. Las ganas son un lujo. Quien espera a tener ganas nunca construye nada duradero. Quien entiende el valor de la rutina, de la disciplina, del silencio operativo, ese sí gana, porque actúa cuando los demás se rinden, produce cuando los demás publican, crece mientras los demás comparan. En mi fábrica no había lugar para las comparaciones. Había metas, había métricas, había entrega. Y lo mismo debe aplicarse a tu vida. No compares tu trayectoria con la de nadie. Compara solo tu resultado de ayer con el de hoy. Y lucha con disciplina para que el de hoy supere al de ayer, aunque sea por milímetros. Así es como se construye la grandeza milímetro a milímetro. Recuerdo cuando decidieron llamarme loco por pagar $5 al día a cada operario. Decían que estaba arruinando el mercado, que iba a quebrar, pero yo sabía que el mundo respeta a quienes aportan valor real, y el valor real comienza en la base AM, en los trabajadores. Si los tratara como desechables, me darían un servicio desechable, pero cuando los traté como parte fundamental del sistema, me dieron excelencia en lealtad, en precisión. Y eso vale para cualquier negocio, para cualquier área de la vida. ¿Quieres respeto? Empieza por respetar el proceso. Respeta el tiempo de maduración. Respeta los ciclos de trabajo. Y sobre todo, respétate a ti mismo lo suficiente como para no exponerte antes de tiempo. Si la fruta aún está verde, necesita sol, no aplausos. Al mundo le encanta aplaudir el fruto maduro, pero nadie se queda observando cómo crece el árbol. Nadie aplaude las raíces, y sin embargo son las raíces las que lo sostienen. Yo invertí años en echar raíces antes de cosechar frutos. Tú tienes que hacer lo mismo, y eso requiere paciencia operativa, requiere control emocional, requiere que confíes en el proceso
incluso cuando todo parece ir demasiado lento, porque el crecimiento invisible es lo más importante. Es lo que sostendrá tu estructura cuando lleguen los vientos. Y créeme, siempre llegan. Otra cosa, huye de las prisas. Las prisas son enemigas de la consistencia. Quien tiene prisa, construye con materiales baratos. Y los materiales baratos no soportan peso. ¿Quieres que te recuerden? Entonces, primero, estate dispuesto a que te ignoren mientras construyes con consistencia. Y cuando termines, tu trabajo resonará tanto que ni siquiera el silencio podrá ocultarlo. A la vida no premia a los más talentosos. Premia a los más persistentes, a los más resilientes, a los que siguen adelante cuando todos se detienen. Why? Esos andoesos no tienen tiempo para hablar. Están demasiado ocupados haciendo. Nunca tuve que prometer. Yo cumplía. Y cada entrega se convertía en publicidad. Cada producto bien hecho se convertía en marketing. Cada trabajador orgulloso se convertía en embajador de la marca. Porque cuando haces lo correcto se encarga de darte a conocer a hoy en día, con tanta gente gritando para llamar la atención. Los que trabajan en silencio destacan aún más. Porque el silencio se ha convertido en oro. Why quiet domina? El silencio domina su propio tiempo. Y quien domina el tiempo domina el juego. Tienes que aprender a amar la rutina, a amar lo repetitivo, porque ahí es donde está la diferencia. Es ahí, en ese último ajuste, en esa última comprobación, donde nace lo extraordinario. Quien desprecia lo común, nunca construirá lo extraordinario, porque lo extraordinario no es más que lo común, hecho con excelencia y disciplina durante el tiempo suficiente. Y ese tiempo solo pasa para quienes están distraídos. Para quienes están concentrados, vuela, porque trabajar en silencio crea una relación diferente con el tiempo. Dejas de contar los días y empiezas a contar los avances. Dejas de vivir de metas externas y empiezas a moverte por principios internos. Y eso lo cambia todo. Ahora escucha. Con atención vas a tener tentación de rendirte. Se reirán de tu silencio. Dudarán de tu ausencia. Te preguntarán por qué has desaparecido. ¿Por qué no te exhibes? ¿Por qué pareces demasiado calado? Y ahí es cuando tienes que sonreír y seguir adelante. Porque la mejor respuesta siempre será el resultado. Mientras el mundo habla. Tú cumples mientras el mundo publica. Tú produces mientras el mundo comenta. Tú creces en un día. Cuando te pregunten ¿de dónde viene todo lo que has conseguido? Responderás con la verdad más simple y poderosa que existe. Viene del silencio. La mayoría de las personas no están preparadas para la soledad que acompaña a la excelencia. Porque trabajar en silencio no es solo no hablar. Es soportar el peso del anonimato, mientras otros son aplaudidos por promesas que ni siquiera han comenzado a cumplir. Y aquí es donde se separan los constructores de los contadores de historias. Quienes construyen saben que cada minuto dedicado a justificarse es un minuto perdido en la ejecución. Y quienes solo hablan, acaban sin nada que mostrar cuando llega la hora de la verdad. La gran verdad es que el éxito real se alimenta de la rutina, no de la novedad, no de la emoción, sino de la constancia, de decisiones simples repetidas 1000 veces, con disciplina absoluta. Y eso, amigo mío, exige que renuncies a entretenerte todos los días. Exige que seas capaz de repetir hoy exactamente lo que hiciste ayer. Y aún así, hacerlo con más excelencia. Porque la maestría está en la repetición consciente, en la obsesión por los detalles, en el refinamiento constante del mismo proceso hasta que se vuelve prácticamente infalible. ¿Y sabes qué? Ese es el secreto que nadie quiere oír porque no es sexy, no es rápido, no se vuelve viral. Pero funciona siempre. Funciona con cualquiera. Funciona en cualquier ámbito. Mientras los demás buscan atajos, tú construirás carreteras. Mientras ellos corren tras fórmulas mágicas, tú aplicarás principios inmutables. Y mientras ellas saltan de un proyecto a otro, tú apretarás los tornillos de tu sistema hasta que funcione con la precisión de un reloj suizo. Trabajar en silencio. Es eso. Es aplicar la ingeniería de producción a tu propia vida. Es transformar la rutina en ritual. Es tomar lo común y elevarlo a lo extraordinario a través de la disciplina. En mi fábrica, nadie se hacía famoso por dar discursos bonitos. El reconocimiento venía por la eficiencia, por la entrega, por el compromiso con el proceso. Y yo dejaba claro aquí, no hay lugar para la vanidad. Es un lugar para la excelencia. Y la excelencia no grita. Simplemente, cumplen siempre en tú, que me escuchas ahora. Debes entender esto de una vez por todas. Mientras busques la aceptación, serás vulnerable. Porque quien depende del aplauso, se detiene cuando éste no llega. Pero quien trabaja en silencio,
Trabaja incluso cuando nadie lo nota, Annie. Y un día, todo el mundo tendrá que darse cuenta. Así es como transformamos un cobertizo sucio en una línea de producción revolucionaria. No. Hubo magia, no hubo suerte. Hubo sudor. Hubo ingeniería. Hubo ejecución. Hubo silencio. El mundo moderno quiere convencerte de que necesitas aparecer para ser relevante. Pero, yo afirmo, necesitas producir. Solo eso. Y si produces lo suficiente, tarde o temprano, tu relevancia será innegable. Porque todo el mundo respeta a quienes resuelven problemas, a quienes aportan valor, a quienes producen con consistencia. ¿Quieres seguridad? Cree sistemas. ¿Quieres libertad? Automatiza procesos. ¿Quieres crecer? Estandariza la excelencia. Y eso empieza por lo más sencillo, Ann, en tu día a día. En el momento en que te levantas, en lo que haces durante las 2 primeras horas de la mañana. En la forma en que planificas, ejecutas y ajustas. ¿Crees que el éxito es un acontecimiento? No. El éxito es un sistema que no depende de tu estado de ánimo. Solo depende de tu decisión de actuar con consistencia. Y esa decisión debe tomarse todos los días. Incluso cuando no sientes nada. Sobre todo cuando no sientes nada. Porque sentir es un lujo. Actuar es una necesidad en mi vida. Construí cada parte del sistema FOR basándome en 3 preguntas sencillas. ¿Es eficiente? ¿Es sostenible? ¿Es replicable? Si la respuesta era sí, lo estandarizaba. Si era no, lo eliminaba. Y2D. Aplicar el mismo filtro en tu vida. Elimina todo lo que no sea eficiente. Reemplaza todo lo que no se pueda mantener durante años. Y todo lo que no se pueda ampliar. Reformúlalo, Annie. Ten en cuenta que esto te dejará solo muchas veces. Porque al mundo no le gusta quien se niega a jugar a la visibilidad. Al mundo no le gusta quien está demasiado comprometido con el proceso, como para perder el tiempo con vanidades. Pero el mundo respeta, tarde o temprano, a quien gana sin necesidad de llamar la atención. No necesitas gritar, necesitas construir, no necesitas demostrar nada, necesitas entregar, no necesitas parecer. Necesitas serlo. Y eso se hace así, todos los días, a la misma hora, con las mismas manos, la misma mentalidad, la misma disciplina, hasta que el mundo, sin querer, se vea obligado a fijarse en ti. Sé que este mensaje no va a gustar a todo el mundo, y precisamente por eso funciona, porque todo lo que es demasiado poderoso asusta a los débiles, y tú no estás aquí para ser débil, estás aquí para forjarse, estás aquí para construir algo que perdurará mucho más allá de ti, algo que hablará por sí mismo. A mi vida ha estado hecha de silencio y acero, de disciplina y motor, de sudor y engranajes, y la tuya también puede serlo. Si tienes el valor de callar tu ego y escuchar el sonido de tu construcción interna. Es ese sonido el que transforma el mundo. ¿De verdad quieres cambiar de vida? Entonces, prepárate para abandonar el escenario y entrar en el taller, porque es allí donde ocurre la magia, lejos de las luces, lejos de las cámaras, lejos de la necesidad infantil de reconocimiento. El escenario es para los que están preparados. El taller es para los que están comprometidos con convertirse. Y la mayoría quiere el brillo antes de merecer el acero. Pero aquí, en este método, en este pensamiento que he construido con sudor y tornillos, primero viene el acero, luego el brillo. Es necesario que te enamores del proceso de construcción, de la suciedad del principio, de la soledad de los primeros ciclos, del tedio controlado de la disciplina. Porque todo imperio comienza con la repetición de pequeños gestos que nadie quiere hacer. Los débiles buscan atajos, los fuertes crean cimientos. Nunca tuve que decir que sería el mejor. Simplemente fui y lo hice. Porque quien tiene la visión suficiente para ver el futuro, también tiene la humildad suficiente para trabajar en silencio hasta que ese futuro se convierte en presente. Lo que me diferencia de los demás no es la genialidad, es la constancia. Es la constancia. Es el compromiso inquebrantable con un ideal de producción que no depende del mundo, sino que transforma el mundo. Entiéndelo. El secreto de la eficiencia no está en la velocidad, está en la previsibilidad. Una máquina que entrega 100 piezas por hora, todos los días, durante 20 años, vale más que una que explota en 1000 pedazos y se detiene al día siguiente. ¿Y tú, qué tipo de máquina quieres ser? ¿Una que impresiona y se rompe? ¿O una que construye sin parar? Quien vive para impresionar, nunca cumple. Quien vive para cumplir, inevitablemente impresiona. Quiero que empieces hoy mismo a cambiar el orden de las cosas,
Cambia la apariencia por el rendimiento. Cambia el impacto visual por la construcción. Estructural. Cambia los me gusta por la automatización. Porque es en el silencio de la producción donde nacen los gritos del éxito. ¿Sabes por qué creé un sistema de producción en masa? Porque comprendí que el secreto de la libertad es la estandarización. Cuanto más estándar, más libertad. Cuanta más previsibilidad, más espacio para la innovación. Esto también se aplica a tu vida. No serás libre hasta que automatices los procesos básicos de tu día a día, hasta que consigas repetir con excelencia lo que a otros les cansa hacer en la primera semana. La libertad es el lujo de elegir el siguiente nivel, pero solo lo consiguen aquellos que dominan el nivel actual con una maestría casi aburrida, ¿no? Y no te equivoques, no es frialdad, es madurez, es conciencia productiva, es liderazgo. El verdadero liderazgo no necesita levantar la voz, porque ya lleva los resultados en el tono. Ya manda con el ejemplo. Y cuando mandas con el ejemplo, los demás te siguen incluso. En silencio a hoy en día, cualquiera puede hablar, pero pocos construyen algo que perdure. Yo elegí permanecer. Elegí construir algo que durara más allá de mi propia vida. Elegí poner mi nombre en una filosofía de producción que cambió el mundo. Y todo eso nació de una simple decisión, trabajar en silencio. Centrarme en la eficiencia y dejar que el éxito hable por mí. Ahora mira tu vida. ¿Dónde están tus puntos ciegos? ¿Dónde te estás saboteando con ruido? ¿Dónde estás perdiendo energía tratando de convencer a alguien? ¿Cuándo podrías estar usando esa energía para transformar algo de verdad? Cierra la boca. Abra los ojos. Ajusta los sistemas hash lo que hay que hacer. No te quejes. No te justifiques, solo mejora y vuelve a mejorar. Y mejora una vez más, hasta que lo que antes parecía imposible se convierta en lo mínimo aceptable. Lo veía todos los días en la fábrica. Un operario medio se convertía en un maestro en una tarea cuando simplemente aceptaba el reto de la repetición. Cuando de cuestionar el proceso y decidía dominarlo. Cuando dejaba de lado la búsqueda de distracciones y se sumergía en la mejora continua. Tú puedes ser ese operario. Tú puedes ser ese maestro, pero tienes que aceptar el silencio como parte del proceso. El silencio no es ausencia de acción, es la presencia absoluta de la concentración. Es la decisión inquebrantable de no desperdiciar energía en lo que no contribuye. Es un escudo emocional contra la necesidad de aprobación. Y solo quien alcanza este estado puede de hecho crecer. Fíjate, los árboles más fuertes son los que echan raíces profundas mientras nadie los ve. Son los que resisten el viento porque han invertido en lo que no se ve. Lo mismo ocurre contigo. Invierte donde nadie ve. Ajusta lo que nadie nota. Fortalece lo que no llama la atención. Porque algún día todo eso emergerá de forma tan sólida que ni siquiera el tiempo podrá derribarlo. Estás aquí hoy porque hay una parte de ti que ya lo ha entendido, que está cansada del ruido, de la presión por parecer exitoso, de la carrera por la atención. Y yo estoy aquí para decirte, puedes dejar de correr. Solo tienes que empezar a construir en el hoy un pilar de tu vida para automatizar. Elige una tarea que puedas repetir con excelencia. Elige un pequeño proceso que pueda estandarizarse. Y comprométete con él como si tu libertad dependiera de ello. Porque depende. El éxito es sordo a los gritos, pero es sensible al sonido de los engranajes funcionando, al sonido de la rutina bien ejecutada, al sonido de la constancia, al sonido de la estructura levantándose, ladrillo a ladrillo, en el silencio absoluto de la disciplina. Y ese es el sonido que resonará durante el resto de tu vida. Ahora, tienes que entender algo aún más profundo. El silencio en el trabajo no es solo una táctica de productividad. Es un acto de liderazgo. Es un voto de confianza en el propio sistema que estás construyendo. Es el rechazo consciente del ruido externo a cambio de claridad interna. Cuando trabajas en silencio, le estás diciendo al mundo, no necesito que lo veas ahora. Lo verás cuando esté listo. Y ese es el tipo de actitud que forja imperios. A la fábrica que construimos no era solo una máquina de metal. Era una máquina. Una cultura que valoraba lo sólido, lo necesario, lo replicable. Allí dentro, el tiempo era el rey, y el desperdicio era el enemigo número uno. Y si quieres que tu vida funcione como una máquina bien ajustada, tienes que aprender a eliminar el desperdicio. Empezando por el desperdicio emocional, empezando por la necesidad de aparecer cada vez que publicas algo para mostrar tu progreso. Estás consumiendo una energía que podría estar utilizando para progresar de verdad. Cada excusa que das
estás perdiendo el enfoque. YL, en el mundo actual, es el activo más escaso que existe. Vale más que el oro, más que la atención, más que cualquier estrategia de marketing. Porque el enfoque cumple, el enfoque construye, el enfoque transforma. Y la única manera de proteger tu enfoque es a través del silencio estratégico. No se trata de esconderse. Se trata de blindarse. Se trata de crear un campo de concentración absoluta en torno a lo que realmente importa. Porque cada segundo perdido tratando de demostrar algo es un segundo menos dedicado a entregar algo. Y el mundo no se transforma con pruebas. Se transforma con entregas. Durante años me subestimaron. Decían que era imposible crear un coche asequible para todos, que era una locura pagar bien a los trabajadores, que era una utopía estandarizar las piezas. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Ninguna, solo cumplí. Y cada cumplimiento fue una página escrita en la historia de la industria mundial. Cada resultado fue una respuesta silenciosa, pero imposible de ignorar. Tú puedes hacer lo mismo. Ya no necesitas discutir. Ya no necesitas defenderte. Solo sigue construyendo. Sigue ajustando. Sigue perfeccionando. Porque, al final, solo hay un lenguaje que todos entienden en los resultados. Y cuando aparecen, no hay argumento que los derribe. Ahora, debes centrarte en una cosa, en crear sistemas que funcionen sin ti, porque el verdadero éxito no es aquel que depende de tu esfuerzo constante. Es aquel que nace del esfuerzo inicial y se perpetúa a través de la estructura. Y la estructura solo nace con una visión a largo plazo, con procesos claros, con acciones repetibles y sobre todo, con disciplina silenciosa. ¿Te has fijado en lo mucho que tardan en aparecer las grandes construcciones? Durante meses, solo ves excavaciones, cimientos, tubos, hormigón. Parece que no está pasando nada. Y de repente, de la nada, el edificio empieza a crecer. Los pisos se levantan rápidamente. El edificio toma forma. Y la gente dice, vaya, ha surgido de la nada. Pero no ha surgido de la nada. Ha surgido del silencio. Ha surgido de los cimientos. Ha surgido de la parte invisible que lo sostiene todo. Tu vida debe construirse de la misma manera. Primero, crea una base, luego, edifica, y solo muéstrala al mundo cuando la estructura sea inquebrantable, porque nada destruye más rápido un proyecto que la exposición prematura. El mundo es despiadado con las obras inacabadas. Se burla de los que no terminan. Por eso, antes de mostrarte, estate listo. Antes de hablar, sé sólido. Antes de pedir reconocimiento, sé inalcanzable. Trabajar en silencio es, ante todo, un acto de protección. Es mantener la llama encendida lejos del viento. Es proteger el proyecto hasta que sea lo suficientemente fuerte como para soportar las críticas, la envidia, las copias. Y cuando llegue ese día, no necesitarás anunciarte. El mundo lo hará por ti. En mi época, no tenía el lujo de distraerme. Cada error costaba dinero. Cada fallo en el proceso retrasaba la producción. Y hoy en día, tienes infinitas herramientas a tu disposición, pero también infinitas distracciones que intentan desviarte de tu objetivo. Y por eso mismo, el silencio nunca ha sido tan valioso, nunca ha sido tan necesario, nunca ha sido tan revolucionario mientras todos gritan. Quien calla estratégicamente gana, mientras todos saltan de una idea a otra. Quien repite la acción correcta todos los días cosecha los frutos, mientras todos esperan motivación. Quien trabaja con método construye libertad, y eso es lo que quiero que entiendas. La libertad no viene de hacer lo que uno quiere, viene de hacer lo que hay que hacer, hasta que puedas elegir con total autonomía. Y eso solo es posible mediante la construcción de sistemas productivos silenciosos, de hábitos que funcionan incluso en los días malos, de acciones que no dependen del reconocimiento, sino solo de la ejecución. No hace falta ser un genio, hay que ser constante. No hace falta tener suerte, hay que tener un sistema. No hace falta tener apoyo, hay que tener disciplina. Y eso, amigo mío, nadie te lo puede quitar. Si mañana te levantas y repites lo que sabes que funciona, aunque no tengas ganas, estarás más cerca de la libertad que cualquiera que se engañe con atajos. Si sigues construyendo mientras todos hablan, te volverás inalcanzable, porque no hay defensa contra quien domina su propio proceso, contra quien se ha blindado emocionalmente para centrarse solo en el resultado. Ese es el secreto. Ese es el código. Esa es la clave de la productividad silenciosa que transforma vidas, negocios, legados. Y ahora tú tienes acceso a ella. ¿Qué vas a hacer con ella? Ahora ha llegado el momento de enfrentarse al mayo
Eres enemigo de la ejecución, silenciosa a la ansiedad por obtener resultados rápidos, porque mientras tengas prisa por cosechar, serás incapaz de sembrar correctamente. La prisa es enemiga de la excelencia, y más aún, es enemiga del proceso. Ningún sistema productivo sobrevive a la inmediatez. La base de cualquier imperio es ignorar la urgencia de la hora a cambio de construir algo que dure para siempre. Nunca entré en la industria para ganar dinero rápido. Entré para transformar el mundo, una pieza a la vez, un sistema a la vez, y eso requiere visión, requiere frialdad, requiere que aprendas a resistir el impulso de mostrar antes de tiempo. ¿Quieres hacer historia? Entonces se entiende en la historia. Se escribe en silencio. Why solo sake? Después de la victoria, este mundo moderno intentará seducirte con atajos, con fórmulas mágicas, con trucos de productividad. Pero todo es una ilusión. A nada de eso construye una base, nada de eso forja un carácter productivo, nada de eso forma líderes, los grandes nombres que realmente transformaron el mundo. Todos ellos, sin excepción, vivieron largos periodos en silencio en el anonimato, en la construcción ciega de algo que aún no existía. Pero no retrocedieron, porque sabían que el ruido vendría después, como consecuencia, no como estrategia. Tú también tendrás que hacer ese pacto con la paciencia. Tendrás que aceptar los días en los que parece que nada está cambiando. Tendrás que seguir adelante incluso cuando nadie te reconozca. Tendrás que trabajar cuando los demás se distraigan. Tendrás que repetir cuando los demás estén saltando de un plan a otro. Porque la diferencia entre quien gana y quien sueña es que el primero se enamoró del tedio productivo y el segundo se volvió adicto a la emoción. Improductiva mi fábrica funcionaba como un reloj. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Cada paso estaba pensado. Cada gesto tenía un motivo. ¿Y sabes qué era lo que más impresionaba? El silencio. Sí, el silencio de la producción. Ese sonido rítmico de las máquinas en funcionamiento, de la línea fluyendo, de la entrega realizándose. Era música para quienes entienden lo que significa la eficiencia. Y tu vida también necesita tocar esa música. El ritmo de tus acciones debe ser tan preciso, tan consistente, que no haya espacio para la improvisación, que no haya necesidad de justificarse, que todo fluya con naturalidad, porque el sistema ha sido diseñado para ello. Tu mayor riqueza no está en el dinero que vas a ganar, está en el sistema que estás construyendo ahora, en silencio. Está en la rutina que nadie ve, en el hábito que nadie aplaude, en la disciplina que nadie comenta, porque cuando todo esto funcione, el dinero será solo una consecuencia. Libertad, inevitable. Y no te equivoques. El silencio no significa pasividad, significa estrategia, significa enfoque, significa estar demasiado ocupado, ejecutando como para perder el tiempo explicando. Significa poner todo el esfuerzo en los cimientos de lo que te sustentará durante décadas. Mientras los demás corren tras las oportunidades, tú construyes oportunidades. Mientras los demás intentan viralizarse, tú creas estructura. Y cuando la estructura sea sólida, no tendrás que correr tras nada. Todo vendrá a ti. Pero hasta entonces, en silencio. Hasta entonces, en trabajo. Hasta entonces, rutina. Hasta entonces, en consistencia. Y, que quede claro, no se trata solo de productividad. Se trata de identidad. Se trata de convertirte en alguien que vive de verdad por lo que construye y no por lo que aparenta. Alguien que no necesita la aprobación externa, porque tiene convicción interna. Alguien que no busca el protagonismo, sino resultados. ¿Quieres una vida con propósito? Entonces, deja de buscar sentido en las palabras y empieza a encontrar propósito en las acciones, en la rutina, en el movimiento constante, en el paso dado incluso sin motivación. Porque Isahi, en medio del cansancio, de la repetición, del silencio, donde nace la verdadera transformación. Y si lo haces día tras día, el mundo no tendrá más remedio que reconocerlo. No porque lo hayas pedido, sino porque te habrás vuelto imposible de ignorar, porque tu obra hablará por sí misma. Tus resultados resonarán, tu estructura permanecerá, incluso cuando ya no estés aquí. Ese es el legado que puedes construir. Ese es el sistema que puedes crear. Ese es el ruido que hará tu éxito. Y todo comienza con una elección, ancalar al ego y trabajar. Ahora, ha llegado la hora de la verdad. La hora en la que debes decidir si vas a seguir consumiendo motivación o si finalmente te vas a convertir en una máquina de ejecución.
Porque la motivación es temporal, la disciplina es eterna. Y si todavía estás esperando sentir ganas, para empezar, entonces aún no has entendido nada sobre la construcción real. Quien construye, construye incluso sin ganas, incluso sin aplausos, incluso si nadie cerca en mi fábrica. La campana sonaba todos los días a la misma hora. Y no importaba si llovía, nevaba o era festivo. Aquí dentro la producción continuaba. Porque quien depende del clima para actuar, nunca llega lejos. El clima ideal es el que tú creas basándote en tu disciplina. Es el que impones a tu alrededor, basándote en tu rutina inquebrantable. Es el que nace de tu propio sistema. Y cuando tienes un sistema, no dependes de nada más. ¿Quieres estabilidad? Crea patrones. ¿Quieres respeto? Crea previsibilidad. ¿Quieres grandeza? Crea constancia y lo más importante, manténlo en silencio. Sin avisar, sin suplicar reconocimiento. Porque el tiempo se encarga de poner todo en su lugar. Los que gritan hoy son los olvidados de mañana. Pero los que mantienen un silencio productivo hoy son los nombres que quedarán grabados en la historia mañana. ¿Sabes por qué siempre he insistido en hacer lo básico mejor que nadie? Porque lo básico bien hecho es la base de todo lo extraordinario. Es fácil dejarse seducir por las ideas nuevas, es difícil dominar lo esencial. Pero lo esencial es lo que sostiene los imperios. Lo básico, repetido a la perfección, es lo que crea la excelencia. Y nunca serás extraordinario hasta que trates lo ordinario con reverencia, hasta que respetes lo que nadie respeta, hasta que ejecutes lo que todo el mundo ignora. Mientras todos corren tras las novedades, tú debes sumergirte en la repetición, en el ritual, en el silencio de la práctica diaria. Porque solo quien domina los ciclos básicos es capaz de generar una transformación masiva. Solo quien acepta el trabajo invisible es capaz de vivir un éxito incuestionable. El mundo está lleno de gente que intenta parecer rica. Pocos están realmente construyendo riqueza. Y la diferencia es simple: los primeros hablan. Los segundos producen. Los primeros publican. Los segundos entregan. Los primeros aparecen. Los segundos crecen. ¿Quieres saber quién va a ganar? Mira a los que están callados ahora. Mira a los que están concentrados. Mira a los que están ausentes de las redes sociales, pero presentes en los engranajes del propio sistema nesos. Esos ya han ganado. Solo falta que el mundo lo descubra. Cuando el mundo lo descubra, será demasiado tarde, porque ellos ya estarán 3, 5, 10 años por delante. No porque sean más inteligentes, sino porque han sido más constantes, porque han ignorado el ruido, porque han entendido que la visibilidad es una consecuencia, nunca un objetivo. Ahora, escucha lo que te voy a decir como un martillo golpeando una placa de acero. Tienes que empezar. Ahora, no mañana. No cuando tengas más tiempo. No cuando te apetezcan. Ahora, empieza con lo que tienes. Hazlo con lo que puedas y corrígelo sobre la marcha. Pero empieza y luego, repite. Y luego, repite otra vez y sigue repitiendo hasta que tu vida sea un reflejo exacto de la estructura que has creado. Y si en algún momento alguien te pregunta, ¿cuál fue tu secreto?, lo mirarás a los ojos y le dirás con la frialdad de quien ha construido con sus propias manos: trabajé en silencio, mientras mi éxito hacía ruido. Ahora comparte este vídeo con aquellos que todavía están intentando aparecer en lugar. Envíalo a quienes necesitan entender que el escenario es consecuencia del sistema. Y escribe aquí en los comentarios: yo elijo el silencio productivo, porque quien declara, ejecuta. Y quien ejecuta, transforma. Nos vemos en la cadena de montaje de tu nueva vida.